Gracias, señor presidente. Señorías, tengo que comenzar mi intervención aquí hoy reclamando la libertad de las 6 trabajadoras de la Suiza en Gijón, condenadas a entrar en prisión por hacer sindicalismo, afiliadas a la CNT, literalmente por solidarizarse y defender a una compañera víctima de acoso laboral. Se está instalando una peligrosísima doble vara de medir que tenemos que denunciar y romper. Cárcel para los 4 antifascistas de Zaragoza por una manifestación. Cárcel para las 6 trabajadoras de Gijón por hacer sindicalismo. Y mientras tanto, quema del local del sindicato de inquilinos en Tenerife, impune. Amenazas contra escritores de izquierdas, impune. Agresiones fascistas y homófobas, sistemáticamente impunes. Solo a un cínico se le podría ocurrir llamar a esto polarización. Se trata en la práctica de 2 leyes. Una ley para los que luchan por los derechos y otra ley para los fascistas que amenazan. Además de la profunda injusticia que supone, el Gobierno se desangra socialmente así. Ningún gobierno de cambio puede realizar las transformaciones solo. Necesita siempre pueblo. Y es imposible que haya pueblo si no se enfrenta, por una parte, la mercantilización de la vida, que disuelve los vínculos comunitarios, y por otra parte, esta doble vara de medir que envalentona a los reaccionarios y atemoriza a los demócratas. De eso hablamos cuando hablamos de democratización pendiente del Estado y sus aparatos. Hoy, precisamente, Vox trae al Pleno una propuesta predecible para obstaculizar y bloquear el funcionamiento del Congreso de los Diputados, con el fin de extender el recurso previo de inconstitucionalidad para paralizar la tramitación de las leyes orgánicas incluso antes de que podamos discutirlas, decidiendo incluso si este Parlamento es soberano para discutirlas o no. Con esta propuesta pretenden que un grupo de 50 diputados o senadores pueda llevar al Constitucional una proposición o proyecto de ley antes de su tramitación. Esta es una vieja demanda de la derecha en nuestro país por recuperar el control previo de constitucionalidad que ya aprovechó la UCD para meterlo en la ley orgánica del Tribunal Constitucional del 79, decidiendo de qué podemos debatir y de qué no. Esta posibilidad se derogó en 1985 y la restauró parcialmente el Gobierno Rajoy en el año 2015 solo y exclusivamente para un recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos autonómicos contra el caso del estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña. Nosotros, obviamente, vamos a votar en contra de esta propuesta, porque el Parlamento representa la soberanía nacional, porque la mayoría parlamentaria que aquí se articula es la representación de la voluntad popular y porque este intento de bloqueo es una negación de la legitimidad democrática que aquí encarnamos y un intento de ganar fuera y de tutelar lo que se pierde en las urnas. Cuando Kelsen teoriza la institución del Tribunal Constitucional, lo sitúa por encima del Poder Judicial, con una legitimación más directa del Parlamento, con una legitimación política más directa para jugar de árbitro en el sistema político, no para hacer de policía previo de las discusiones que puede tener el Congreso de los Diputados. Hay que recordarles, señorías, que este Parlamento tiene presunción de constitucionalidad en todo lo que discute y aprueba y que, de hecho, en nuestra acción también interpretamos y desarrollamos la Constitución. Lo que ustedes traen, sin embargo, aquí, la discusión que ustedes traen de fondo es el problema de la soberanía, porque durante toda la historia de España los reaccionarios se han caracterizado por una profunda desconfianza, que a veces era temor, que a veces era furia, contra el pueblo, que es siempre sospechoso de no caber bien en la nación, que para ustedes es una esencia congelada, de desbordar a la nación o incluso de que se le ocurra modificarla como si fuera soberano. Para ustedes hay 2 cosas que anteceden a la voluntad popular y que ni se votan ni se discuten. Por una parte, la composición de la nación y, por otra parte, el reparto de la riqueza. Cada vez que el pueblo español ha pretendido discutir, debatir o someter al mandato de las mayorías una de estas 2 cuestiones, los reaccionarios en nuestro país han protagonizado golpes, guerras y dictaduras contra el intento de las voluntades mayoritarias. Porque ustedes, señores de la ultraderecha, no están en contra del Estado. Ni siquiera lo quieren hacer más pequeño, aunque ahora digan eso. Ustedes el problema lo tienen con la democracia, con que algunas veces, pese a la abismal diferencia de recursos, resulta que el pueblo vota mal y se trata de impedir que pueda gobernar en consecuencia. Ustedes, como no tienen mayoría aquí en el Parlamento, pero sí la tienen en los consejos de administración, sí la tienen en el IBEX, sí la tienen en las altas magistraturas del Estado o en los cuerpos policiales, quieren cercenar la soberanía de este Parlamento para trasladarla a los aparatos del Estado no votados por la ciudadanía. Básicamente, para que los poderes no elegidos por nadie vuelvan a legislar por encima del Parlamento. ¿En la empresa quién? ¿El derecho laboral? No, el propietario. ¿Y en el Estado quién? ¿La voluntad popular? No, las mismas familias de siempre que ejercen de tutelaje por si acaso al pueblo se le ocurre votar mal.
Ustedes no quieren solo cambiar las normas que les afectan cuando no tienen mayoría. Ustedes quieren cambiarlas para que ningún desafío igualitarista o democratizante, como los 3 de la última década, el 15M, el 8 de marzo, el 1 de octubre, vuelva a ser posible. Para no volver a pasar el miedo de perder el mando del Estado en el que a nosotros se nos deja gobernar siempre y cuando nos portemos bien. Hoy van a fracasar en intentar amordazar este Congreso, pero la pregunta que nos tenemos que hacer la mayoría democrática es ¿cuánto tiempo les vamos a seguir regalando? Porque el poder que no se usa se disipa y porque las mayorías que no se ejercen se desgastan. Nosotros lo decimos claramente. Frente a quienes quieren amordazar este Congreso y la soberanía popular, hay que usar la mayoría democrática para poner a los señoritos en su sitio, equilibrar la balanza en el Estado, redistribuir la riqueza y hacer más fácil la vida cotidiana. Miren, dicen ustedes en su exposición de motivos, y cierro con esto, que hoy es precisamente el poder de las minorías lo que está provocando que se socave de manera inadmisible el orden constitucional. Y nosotros, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, estamos de acuerdo que hay que proteger la democracia del excesivo poder de algunas minorías privilegiadas. ¿Quiénes son? Son quienes, por el dinero que tienen, por las propiedades que heredan o por sus apellidos compuestos, se creen que están por encima de las normas o de la soberanía popular, cuando queremos regular la vivienda, cuando queremos regular el derecho al trabajo, cuando queremos realizar impuestos justos, cuando queremos evitar el robo permanente de los contratistas en el Estado. Este Gobierno tiene que legislar para evitar que el poder de las oligarquías, de las minorías privilegiadas, siga estrechando la democracia, colocando cada vez más asuntos fuera del alcance de la voluntad popular y, por lo tanto, profundizando la injusticia y la dificultad en la vida cotidiana. Este es el espíritu radicalmente igualitarista de la democracia, que a ustedes, que ya dan por amortizado hasta el 78, les parece ya comunismo. El poder de los sin título ni apellido, la fuerza de los que solo se tienen a sí mismos frente a las minorías que nacen teniéndolo todo en la vida. Para eso estamos en el Gobierno nosotros y por eso a ustedes les encantaría tumbarnos. Pero esperen sentados, señorías.